Infancia y juventud de Charles Manson. La historia de Charles Manson comienza el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su nacimiento no auguraba nada extraordinario. Fue hijo de una adolescente de apenas 16 años, Kathleen Maddox, una joven alcohólica y de conducta errática. No se conoció con certeza la identidad de su padre. En sus documentos de nacimiento figura como sin padre conocido. Desde sus primeros días, Manson no tuvo una estructura familiar sólida. Kathleen pasaba de relación en relación, con múltiples parejas, cambios constantes de domicilio y etapas en prisión. Durante algunos años, Charles fue dejado al cuidado de familiares o incluso internado temporalmente en orfanatos, donde sufría abusos y negligencia. A los 9 años, Manson ya había comenzado a mostrar señales de conducta antisocial, robos menores, mentiras compulsivas y un rechazo sistemático a cualquier figura de autoridad. En más de una ocasión intentó huir de casa, y pronto su comportamiento lo llevaría directamente al sistema correccional juvenil. Reformatorios y primeros delitos. Entre 1947 y 1952, Charles pasó por varias instituciones correccionales. Fue arrestado por primera vez a los 13 años por robar una bicicleta. A partir de ahí, el patrón se repitió: hurtos, robos menores, escapadas, detenciones. En los reformatorios sufrió abusos físicos y psicológicos, que alimentaron aún más su desconfianza hacia el sistema y su odio hacia la sociedad. Durante su adolescencia, Manson desarrolló una profunda habilidad para manipular a otros, una característica que más tarde usaría para liderar su secta. Aprendió a leer a las personas, a adaptarse a diferentes entornos y a encarnar distintos personajes para obtener lo que quería. Lecturas, música y cárcel. Aunque no completó su educación formal, Charles pasó gran parte de su juventud leyendo sobre ocultismo, manipulación mental, religiones orientales y técnicas de hipnosis. También se obsesionó con la música, en especial con el rock and roll que comenzaba a dominar la cultura juvenil. Aprendió a tocar la guitarra, y soñaba con convertirse en una estrella de la música. En 1955, se casó brevemente y tuvo un hijo, pero abandonó a su familia y continuó con su vida delictiva. Fue arrestado nuevamente por robo de autos y violaciones federales, lo que lo llevó finalmente a cumplir condena en prisión federal. Allí desarrolló su verdadera escuela, aprendió de otros criminales, perfeccionó sus habilidades de manipulación y comenzó a construir el personaje que lo convertiría en una figura siniestra de la historia estadounidense. La juventud de Charles Manson no fue simplemente difícil, fue una mezcla de abandono, trauma, institucionalización y aprendizaje criminal. En lugar de reinsertarse en la sociedad, Manson salió de los reformatorios y cárceles con una visión distorsionada del mundo, resentido con el sistema, y convencido de que él merecía un lugar destacado, a su manera. Veremos cómo ese joven problemático se convirtió en el líder de una secta, usando su carisma oscuro y su ideología retorcida para llevar a cabo uno de los episodios más macabros de la historia moderna. La formación de la secta Manson. A finales de la década de 1960, Estados Unidos atravesaba una convulsión cultural y espiritual. El movimiento hippie, el rechazo a la guerra de Vietnam, la expansión de las drogas psicodélicas y el deseo de escapar del sistema capitalista crearon un caldo de cultivo para las sectas. Los falsos profetas y las comunidades alternativas. En este contexto emergió Charles Manson, quien en 1967 salió de prisión y se instaló en San Francisco, justo cuando el verano del amor estallaba en el barrio de Haight-Ashbury. El carisma de un manipulador. Manson, de poco más de 30 años, sin un centavo ni familia sólida, empezó a rodearse de jóvenes vulnerables, especialmente mujeres. Usaba un lenguaje de paz, amor, libertad, pero con un trasfondo oscuro. Decía ser una reencarnación de Jesucristo, hablaba del fin del mundo, y combinaba referencias bíblicas con su propia ideología retorcida. Mujeres como Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten fueron de las primeras en unirse. Pronto, otras más llegaron. Charles las convencía de que el mundo estaba podrido, que debían liberarse del control del sistema, y que él era el único que podía guiarlas. Sexo, drogas y adoctrinamiento. En la comunidad que empezó a formar, el sexo libre y el consumo de LSD eran habituales. Manson utilizaba estas herramientas para romper la voluntad de sus seguidores. Las sesiones de drogas alucinógenas eran seguidas por sermones donde él moldeaba la percepción de la realidad, instalando la idea de que se avecinaba una gran guerra racial, el Helter Skelter, en la que los afroamericanos tomarían el poder, pero necesitarían de alguien como él para liderarlos.
La música, en especial de Beatles, ocupaba un rol central. Manson interpretaba las letras de canciones como Helter Skelter y Pixies como mensajes ocultos dirigidos a él. El rancho Spahn, el asentamiento. Eventualmente, Manson y su grupo se trasladaron al rancho Spahn, una propiedad semiabandonada en las afueras de Los Ángeles. Era un viejo set de películas del oeste, propiedad de George Spahn, un anciano ciego que permitía que el grupo viviera allí a cambio de cuidados y favores sexuales. Allí, la familia Manson encontró el aislamiento perfecto para crecer. El grupo podía practicar sus rituales, aislarse de la sociedad, y organizarse bajo la total autoridad de Charles. El rancho era más que un refugio, era una base de operaciones para lo que Manson llamaba la revolución. El grupo robaba autos, saqueaba casas, y entrenaba en técnicas de supervivencia, convencidos de que el caos estaba por comenzar. Control mental y sumisión total. Manson no necesitaba armas para ejercer poder, lo hacía con la mente. Despojaba a sus seguidores de sus nombres, les ordenaba qué pensar, cómo actuar, con quién acostarse y cuándo hablar. Nadie desobedecía. Su dominio psicológico era absoluto. Muchos miembros de la secta estaban convencidos de que Manson era un mesías, un salvador. Para ellos, la violencia que pronto vendría no era locura, sino una forma de purificación. Lo que parecía una comuna hippie más, era en realidad una bomba de tiempo. Bajo la fachada de amor libre y conciencia cósmica, se escondía una doctrina de odio, control y violencia. Charles Manson ya no era simplemente un exconvicto, era el líder de una secta que crecía en número, en poder y en fanatismo. El siguiente paso sería la sangre. Los crímenes la noche que marcó a América. El verano de 1969 marcaría un antes y un después en la historia criminal de los Estados Unidos. La comuna de Charles Manson, ya completamente entregada al fanatismo, cruzó una línea de no retorno. El delirio mesiánico de Manson se transformó en violencia homicida. Las palabras se convirtieron en órdenes, y las órdenes en muerte. Ahora es el momento de Helter Skelter. Manson creía que debía iniciar una guerra racial, un conflicto apocalíptico entre blancos y negros, que sumiría a Estados Unidos en el caos. Según él, los asesinatos brutales y sin sentido que estaba a punto de ordenar serían el detonante. El 8 de agosto de 1969, Manson instruyó a algunos de sus seguidores, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, a ir a una casa ubicada en el 10.050 de Cielo Drive, en las colinas de Beverly Hills. Maten a todos y háganlo de forma tan espantosa que el mundo entero tiemble, dijo. La casa pertenecía al director Roman Polanski, aunque él no estaba presente. Su esposa, la actriz Sharon Tate, de 26 años y embarazada de 8 meses y medio, se encontraba allí junto a 4 amigos. La masacre de Cielo Drive. Esa noche, el grupo de Manson asesinó brutalmente a Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folder, Wojciech Frykowski y Steven Parent. Fue un baño de sangre. Sharon Tate suplicó por la vida de su hijo no nacido. Susan Atkins, sin inmutarse, la apuñaló repetidamente. Las víctimas fueron apuñaladas y golpeadas con una violencia escalofriante. Los asesinos escribieron "Pig" con sangre en las paredes y puertas, un mensaje supuestamente dirigido a la sociedad y vinculado al imaginario del Helter Skelter. La escena fue tan atroz que incluso los detectives veteranos quedaron marcados para siempre. Estados Unidos despertó con la noticia de un asesinato ritual, satánico, incomprensible, en la casa de una celebridad. El asesinato de los La Bianca. Pero Manson no estaba satisfecho. La noche siguiente, el 9 de agosto, ordenó un segundo ataque. Esta vez, el blanco fue la casa de Leno y Rosemary La Bianca, una pareja de clase media en Los Feliz, Los Ángeles. Manson los acompañó, eligió a las víctimas, y luego dejó que Tex, Leslie Van Houten y Patricia Krenwinkel ejecutaran el plan. Leno fue apuñalado con un tenedor y un cuchillo, dejados clavados en su cuerpo. Rosemary recibió más de 40 heridas. En las paredes, los asesinos escribieron con sangre frases como "Dead to Pigs" y "Helter Skelter", intencionalmente mal escrito. El mensaje, terror sin sentido. Los crímenes no tenían conexión con las víctimas. No hubo robo. No hubo móviles tradicionales. El mensaje era claro: caos, brutalidad, terror. El objetivo era sembrar el pánico en la sociedad blanca y que los afroamericanos fueran culpados, iniciando así la supuesta guerra racial. Sin embargo,
los planes de Manson fracasaron. La policía tardó semanas en conectar ambos crímenes. La ciudad de Los Ángeles vivió días de paranoia y miedo, celebridades contrataron seguridad privada, los vecindarios organizaron patrullas nocturnas, y nadie se sentía a salvo. Manipulación al extremo. Lo más perturbador no fue solo la violencia, sino el hecho de que Manson no participó directamente en ninguno de los asesinatos. Manipuló a sus seguidores a tal punto que ellos ejecutaron sus órdenes sin cuestionarlas, con una obediencia ciega. Era un poder mental aterrador. La devoción de sus seguidores fue tan absoluta que algunos sonrieron durante el juicio. Algunos incluso aseguraron que volverían a matar por él. Los crímenes de la familia Manson no solo acabaron con vidas. Acabaron con una era. El sueño hippie de paz y amor fue sepultado bajo cuchilladas, sangre y fanatismo. La contracultura quedó manchada. El mito del oeste libre se quebró. La pesadilla apenas comenzaba. Las autoridades estaban a punto de descubrir quién estaba detrás, y el rostro de Charles Manson se convertiría en el símbolo del mal para toda una generación. La captura y el juicio, el fin de la ilusión. Tras los asesinatos de Cielo Drive y de los La Bianca, la ciudad de Los Ángeles cayó en un estado de paranoia sin precedentes. Las élites de Hollywood reforzaron su seguridad, se instalaron cerraduras dobles en todos los hogares, y el clima de miedo se apoderó de la sociedad. Pero durante semanas, no hubo pistas concretas. No había conexión aparente entre las víctimas, ni móviles claros. La policía estaba perpleja. Hasta que una serie de coincidencias y confesiones inesperadas comenzaron a desenredar la maraña. El error de Manson, el ego y el exceso. Charles Manson y su familia cometieron muchos errores, pero uno fue fatal: creyeron que eran invisibles. Siguieron robando autos, ocupando propiedades ilegalmente, y cometiendo crímenes menores que llamaron la atención de las autoridades. En octubre de 1969, Manson y varios miembros de su secta fueron arrestados en un operativo relacionado con robos de vehículos en el rancho Barker, en el desierto de California. No estaban detenidos por asesinato, todavía. La confesión inesperada de Susan Atkins. Fue Susan Atkins, una de las más fervientes seguidoras de Manson, quien dio el paso que cambiaría el rumbo del caso. En prisión, comenzó a hablar. Primero con sus compañeras de celda, luego con los investigadores. Atkins confesó haber participado en los asesinatos de Sharon Tate y sus amigos. Habló con frialdad, incluso con orgullo. Detalló cómo se escribieron los mensajes con sangre. Cómo Sharon suplicó por su hijo. Cómo todo fue ordenado por Charlie. Sus confesiones permitieron a la policía conectar por fin los asesinatos. A partir de allí, comenzaron las detenciones masivas de miembros de la familia. Un juicio para la historia. En junio de 1970 comenzó uno de los juicios más mediáticos de la historia de Estados Unidos, el pueblo de California contra Charles Manson y otros. El país entero se paralizó. La prensa cubría cada detalle con morboso interés. Las audiencias estaban llenas de periodistas, curiosos, y seguidoras de Manson. Charles Manson, con su ya icónica esvástica tallada en la frente, entró al tribunal con actitud desafiante. A menudo interrumpía, gritaba, hacía gestos teatrales. Sus seguidoras se sentaban fuera del tribunal, con cuchillos escondidos, amenazando a los testigos y al jurado. Manson no necesitaba defenderse con pruebas. Usaba el miedo como argumento. El testimonio de los traicionados. El juicio fue largo, perturbador, y lleno de momentos escalofriantes. Algunos miembros de la secta comenzaron a colaborar. Otros seguían negándolo todo. Las grabaciones, testimonios y confesiones pintaron un retrato claro: Manson había creado una comunidad cerrada, donde se lavaban cerebros y se eliminaba la voluntad. Aunque no apuñaló a nadie, fue el cerebro de los asesinatos. La fiscalía, liderada por Vincent Bugliosi, argumentó que Manson había inducido a cometer los crímenes mediante manipulación psicológica. Y funcionó. La sentencia. En 1971, Charles Manson fue condenado a muerte junto con varios de sus seguidores. Sin embargo, en 1972, la Corte Suprema de California abolió temporalmente la pena capital, y su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. Pasaría el resto de su vida en prisión, sin remordimiento alguno. Mantuvo su influencia hasta el final, recibiendo cartas, visitas y provocando miedo incluso desde la cárcel. Impacto cultural y mediático.
El juicio de Manson se convirtió en un fenómeno cultural. Canciones, películas, libros y documentales revivieron constantemente la historia. Se convirtió en el rostro del mal moderno. No por lo que hizo con sus manos, sino por lo que logró con su mente. Motivos ocultos y teorías alternativas más allá del crimen. Una cosa quedó clara durante el juicio de Charles Manson: sus crímenes no fueron comunes. No se trataba de robos que salieron mal, ni de ajustes de cuentas entre bandas rivales. Fueron asesinatos planeados, con una carga simbólica, ritual y filosófica. Y eso abrió la puerta a múltiples interpretaciones, hipótesis y teorías conspirativas. La teoría oficial, Helter Skelter. La hipótesis presentada por la Fiscalía, y ampliamente aceptada, fue conocida como Helter Skelter, nombre tomado de una canción de The Beatles. Según esta teoría, Manson creía que una guerra racial apocalíptica era inminente. Pensaba que los asesinatos desencadenarían esta guerra, culpando a los afroamericanos y creando caos social. Él y su familia se refugiarían en el desierto hasta que pasara el conflicto, y luego emergerían como los nuevos líderes de la sociedad. Esta narrativa explicaba el nivel de sadismo, los mensajes escritos en sangre, y la obsesión con ciertos símbolos culturales. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Teoría 1. Venganza contra la industria musical. Antes de convertirse en un líder sectario, Charles Manson intentó triunfar como músico en California. Tenía contactos en la industria, especialmente con Dennis Wilson, baterista de The Beach Boys. Se llegó a decir que Manson incluso vivió en su casa durante un tiempo y le mostró algunas de sus canciones. Se rumorea que Manson se sintió traicionado cuando su música no fue apoyada ni promovida por los ejecutivos. Esto habría generado una profunda frustración y un deseo de venganza contra la élite de Hollywood, a la que consideraba hipócrita, superficial y despreciable. Según esta versión, los asesinatos no tenían un fin apocalíptico, sino un mensaje directo a quienes le cerraron las puertas del estrellato. Teoría 2. ¿Experimento de control mental? Una de las teorías más inquietantes plantea que Manson pudo haber sido parte, consciente o no, de experimentos de manipulación mental, como el proyecto MK-Ultra, llevado a cabo por la CIA en los años 50 y 60. Se sabe que Manson pasó tiempo en prisión y tuvo contacto con psicólogos, oficiales y programas penitenciarios donde se experimentaba con LSD y técnicas de persuasión mental. Algunos investigadores creen que sus habilidades para controlar y adoctrinar a sus seguidores no surgieron espontáneamente, sino que fueron refinadas a través de estos contactos. El escritor Tom O'Neill y otros periodistas han explorado esta teoría, sugiriendo incluso que hubo encubrimiento por parte del FBI o la CIA para ocultar conexiones con estos programas. Teoría 3. Un caso de narcisismo extremo. Otra visión, más psicológica, es que Manson no tenía un gran plan. Que todo fue resultado de su profundo narcisismo y su necesidad de control absoluto. Su carisma, reforzado por el uso de drogas psicodélicas y aislamiento del grupo, le permitió crear una burbuja donde era el centro absoluto de la realidad. En esta visión, los asesinatos no fueron parte de un esquema mayor, sino el resultado de un delirio de grandeza en el que Manson se veía como un mesías, un elegido para purificar al sistema a través del terror. Medios, cultura y mito. Cualquiera que sea la verdad, hay un hecho indiscutible: Manson se convirtió en un símbolo. Un símbolo del fracaso de los años 60. De los peligros del carisma sin ética. De cómo las ideas, mal dirigidas, pueden destruir vidas. Desde la música hasta el cine, pasando por el arte y la moda, su imagen ha sido explotada, reinterpretada y deformada hasta la saciedad. Pero detrás de la iconografía, hubo víctimas reales, familias destruidas, y un país que vio, horrorizado, hasta donde podía llegar el fanatismo. La herida abierta de América. Charles Manson murió en 2017, pero su sombra continúa proyectándose sobre la historia de los Estados Unidos. Su historia no es simplemente la de un criminal, ni siquiera la de un asesino en serie. Es el relato de cómo un país que vivía una revolución cultural y política en los años 60 fue brutalmente sacudido por una serie de crímenes que desnudaron su fragilidad. Un espejo de la sociedad de su tiempo. El caso Manson fue una advertencia sobre lo que puede suceder cuando el vacío moral y existencial de una generación se encuentra con un líder psicopático. Fue el final simbólico del verano del amor, el punto en que los ideales de paz y libertad fueron eclipsados por el miedo, la paranoia y la violencia irracional. No fue solo un caso de justicia criminal. Fue un símbolo de cómo la contracultura, el uso indiscriminado de drogas,
La descomposición de los valores familiares y el culto a la personalidad podían desencadenar una pesadilla colectiva. ¿Qué aprendimos realmente? A más de 5 décadas de los asesinatos, las preguntas que deja Manson siguen sin tener respuestas claras. ¿Cómo alguien con un historial criminal tan extenso pudo convertirse en líder de un culto? ¿Por qué jóvenes con familias y educación abandonaron todo para seguirlo? ¿Qué dice eso de nosotros como sociedad? La historia de Charles Manson es un recordatorio de que el mal no siempre se presenta con cuernos y tridente. A veces viene disfrazado de paz, amor y libertad. Y ese es su rostro más aterrador. Una cicatriz en la memoria colectiva. Hoy, el rancho Spahn, donde la secta vivía, está en ruinas, y los crímenes han sido analizados, documentados y reinterpretados cientos de veces. Pero el dolor de las familias de las víctimas permanece. El eco de los disparos y cuchilladas que estremecieron a Hollywood no ha desaparecido. Manson no fue el fin del crimen ni el inicio de la locura, pero sí un punto de inflexión. Una cicatriz que nos recuerda cuán frágiles pueden ser la moral, el orden y la paz cuando son enfrentados por el fanatismo, el resentimiento y la manipulación. Y así cerramos este viaje. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la mente, los crímenes y el legado de Charles Manson. No para glorificar su figura, sino para entender, recordar y advertir. Porque la historia no está solo para ser contada, está para no repetirse.